Buenos días, Dios les bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios por su misericordia, por su fidelidad, porque Él es bueno. Y en esta mañana, pues, venimos a adorarle, a escuchar su palabra, a ver qué Dios tiene para nosotros en esta mañana. Pero antes de empezar, vamos a orar por las peticiones de oración y por ese amor que Dios nos tiene, aun cuando nosotros a veces pues no somos tan fieles como lo es Él. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Te damos gracias por este día, Señor, que nos permites venir, Padre, para escuchar tu palabra, para poder, Señor, hablar de ella, Señor. Y en el nombre de Jesús, Padre, te pedimos por aquellas personas, Señor, que han puesto su confianza en ti, Padre, en las oraciones, Padre, en las peticiones de oración. Te pedimos, Señor, que des salvación, Padre, que restaures las familias, que libertes, Señor, de adicciones, que sanes las mentes, los corazones, Padre. En el nombre de Jesús, sana los cuerpos, Señor. En el nombre de Jesús, provee milagrosamente, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, por aquellos, Señor, que van a escuchar tu palabra, que tu palabra sea una semilla en sus corazones y que brote y dé buen fruto, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Amén. El tema para esta mañana se llama la fe. La fe es un tema muy amplio, muy extenso, y hoy en esta mañana voy a hablar de algunos aspectos de la fe, o qué es la fe en realidad, o cómo es la fe. Para eso leemos en Hebreos, en el capítulo 11, del versículo 1 al 4. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Aquí vemos cómo el autor de Hebreos empieza diciendo, no es que esté dando una definición de lo que es la fe, sino de cómo obra la fe. Describe cómo obra la fe. No está dando la definición que es fe. Él, aquí, en este capítulo entero de Hebreos, si usted lo lee completamente, usted va a ver lo que en realidad el autor habla y trata de, y explica lo que es en realidad la fe. Vemos que dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí él da la descripción de una firmeza y de una recompensa, de una firmeza de cosas que no se ven y de una recompensa futura por la fe. Ahora, en el tiempo moderno, puedo decirlo así, se ha venido distorsionando lo que es la fe, pero eso lo vamos a ver ahorita adelante. Vamos a continuar leyendo en el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí vemos que la obediencia de Noé a la palabra de Dios fue
fue un acto de, pues sí, de obediencia. Noé obedeció a Dios, lo que Dios le dijo que hiciera. Ahí estamos viendo algo de lo que es la fe. La fe requiere obediencia a la palabra de Dios. Y cuando Dios le habla a Noé, pues Noé obedece y empieza a construir el arca. Y cuando dice el autor de Hebreos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, lo que le pidió Dios a Noé en ese tiempo eran cosas que no se veían. Pero Dios le habló a Noé y Noé le creyó. Y le mostró. Y vio Noé entonces que Dios le estaba hablando y obedeció e hizo lo que Dios le mandó a hacer. Para eso vamos a leer en Génesis, en el capítulo 6 y el versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Aquí vemos la obediencia de Noé, que fue un modelo de los, como habla el libro de Hebreo, de los antiguos, de los patriarcales, en la obediencia a Dios, de lo que Dios le dijo que hiciera. Al ver Dios, cómo estaba la tierra, si usted ha leído la Biblia o lee del capítulo 6 hacia atrás, usted ve que la tierra se había multiplicado el mal, los seres humanos se habían corrompido. Y entonces Dios dijo que no podía soportar eso, que iba a rasgar de la tierra a los seres humanos. Pero Dios vio que aún ahí había un hombre, Noé, que aquí dice que era justo, que en el libro de Hebreos lo dice como un hombre justo, y por eso salvó a él y a su familia. Cuando dice la Biblia aquí en Génesis que la tierra estaba llena de violencia, la tierra estaba llena de injusticia. Entonces Dios miró que aún entre toda esa gente había un comportamiento diferente de alguien, que era Noé. Y por eso lo llamó justo, por su comportamiento y por su obediencia a él, por su temor reverente a Dios. Porque se venía pasando de generación en generación el verdadero Dios, desde Adán hasta Noé. Ya iban en Noé y todavía él sabía que el Creador, Dios mismo, se comunicaba con ellos y les hablaba. Y aquí le habló a Noé y Noé obedeció. Ahí vemos algo de la fe, que también es obediencia a Dios, a su palabra. Le dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera, de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Aquí cuando dice la calafatearás con brea por dentro y por fuera, es un simbolismo de la sangre de Jesús. Es un simbolismo de la protección, de la ira de Dios, que cayó en ese tiempo, que fue agua. Y murieron la mayoría de las personas, excepto Noé y su familia. Como ahora la sangre de Cristo, cuando usted acepta ese sacrificio de Dios, que envió a su Hijo, usted, por la sangre derramada en la cruz, usted se libra de esa ira de Dios. Aquí perecieron muchas gentes, muchas personas, ancianos, adultos, jóvenes, niños,
perecieron por causa de la maldad que se había multiplicado en la tierra. Y como lo explica la Biblia, que la tierra estaba llena de violencia. Toda la gente estaba, su pensamiento de continuo al mal, no había ni un pensamiento bueno de cada persona, y fue lo que a Dios dice la Biblia que lo entristeció en el corazón, por ver cómo su creación, su obra maestra del ser humano, se había desviado y corrompido. Y pues, como les digo, la sangre de Cristo, la brea que se aplicó para sellar la madera, la brea es como un tipo de chapapote, como algo para sellar, para que no entre el agua. Y fue lo que hizo Noé, y eso fue lo que salvó que no entrara el agua en el arca. Y como les digo, es un simbolismo de la sangre derramada de Jesús para salvarnos, para quienes aceptamos ese sacrificio de la sangre derramada en la cruz por nuestros pecados, de librarnos de la ira de Dios. Porque mucha gente puede decir, ¿cómo un Dios de amor, del que predican, puede haber sido hecho objeto a sus hijos de toda su ira? Pues bueno, la Biblia nos enseña que Dios quiere lo mejor para nosotros. Es el hombre el que decide, es el hombre el que se desvía, y Dios lo advierte, Jesús lo advirtió. Y eso es parte de la fe, creer en Jesús. Vamos a seguir leyendo en Hebreos, mismo libro de Hebreos. Bueno, carta, porque es carta, son cartas que se escribieron a las iglesias. Esta es una carta a los hebreos. Pero, perdón por decir libro, porque yo tenía un libro que era toda la carta de Hebreos, y pues es un libro muy, como todos los de la Biblia, pero sí, se puede decir, todos son especiales y todos nos alimentan. Y aquí en este caso estamos hablando de la fe y se encuentra en Hebreos. Hebreos 11, 36 al 40. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Aquí vemos lo que habla de esas personas, los llamados héroes de la fe, que son héroes de la fe. Desde el versículo 11, usted lo lee y ahí da nombres de quiénes fueron. Y acá describe quiénes eran, cómo anduvieron, lo que padecieron. Y esos son los hombres de la fe, los héroes que le llaman los héroes de la fe, del capítulo 11, de la carta de Hebreos. Todo lo que padecieron. Así es que vemos que la fe no excluye automáticamente de dificultades, pruebas o tragedias, sino más bien los que las experimentan, las adversidades, no significa que las personas que lo sufren tienen menos fe que las personas a quienes no les sucede nada. Porque la misma fe que libra a unos de la muerte es la misma fe que da el valor para enfrentarla a otros. La misma fe que permite a algunos librarse de problemas,
de circunstancias adversas. Es la misma fe que ayuda a otros a atravesar por ellas. Sé que ya estamos viendo lo que en realidad es la fe. Y a donde vamos, según como vayamos leyendo, vamos a ir viendo lo que la fe es. Porque ahora la fe la han puesto así, que la fe es prosperidad, que la fe es un paseo al parque, que la fe es echarte a Dios en la bolsa y hacer con Dios lo que tú quieres. Yo siempre, desde que me convertí, he visto esto, he leído. Y uno se pregunta y dice, bueno, Señor, ¿y por qué? Viene el por qué y viene por qué suceden las cosas y por qué pasan, si somos hijos tuyos. Pero aquí vemos lo que los héroes de la fe les sucedió. Los profetas de Dios, desde Moisés, todo lo que padecieron, todo lo que sufrieron. Pero aquí los nombran los héroes de la fe. Ellos no estuvieron exentos de nada. Ellos no estuvieron libres de circunstancias adversas. Así que cuando si alguien llega a decir, oh, usted no tiene fe, y usted sabe que usted se mantiene firme en Dios, que usted se congrega, que usted lee la Biblia, que usted ora, que usted cumple con Dios, a nadie le puede venir a decir a usted que no tiene fe, que es falto de fe. Es lo que les digo. Eso ahora la fe se vende así, cuando en realidad no es así. Y ellos mismos lo han de saber, porque las vidas de las personas a su alrededor, sus allegados, no están realmente bendecidos como debería de estar una familia de Dios, firmes en Cristo, buscando de Dios, perseverando en Dios, sirviéndole a Dios. Y pues a decir, oye, hermano, ¿y usted por qué está hablando así de la fe? Si la fe es Dios esto, Dios lo... Claro que sí, Dios lo es. Yo lo estoy diciendo, que Dios lo es. Que uno cree en Dios. Y uno debe mantenerse firme ante Dios. No es que te eches a Dios en la bolsa y que hagas con Él lo que quieres, manejarlo como un monigote y decirle, hazme esto, si no yo no lo hago. Y si tú no me haces esto, yo no lo voy a hacer. Porque es lo que mucha gente dice, si Dios, si tú me haces esto, yo te prometo. Ay, promete y promete. Sinvergüenzas. Prometen a Dios, como dice la Biblia. Si prometes a Dios algo, cúmplelo, si no, ni abras la boca. Y eso es la fe. Vamos a ver cómo esa fe que le da a unos la valentía para enfrentar la muerte los libra a otros, y el ejemplo de Esteban, de cómo lo enfrentó en Hechos, en el libro de Hechos, el libro de Hechos, sí es el libro de Hechos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 7, vamos a leer los últimos versículos de ese capítulo, del versículo 57 al 60. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Así es que aquí vemos esa fe que a unos los libró de la muerte, a otros les dio el valor para enfrentarla, para confrontarla, para pararse. Y aún así, miren lo que le hicieron. Ahí fueron los religiosos que no soportaron
de que les dijeran la verdad, de que les dijera Esteban que desde que salieron de Egipto se rebelaron contra Dios. Fueron resistiendo el Espíritu Santo todo el tiempo. Dios les hablaba y ellos resistían y les estaba diciendo. Y les estaba diciendo que desde que Moisés los sacó de Egipto, se rebelaron contra Dios. Se rebelaron desobedeciendo a Dios, no le fueron fieles, y la Biblia habla en el Antiguo Testamento infinidad de veces de eso, de cómo el pueblo no le fue fiel a Dios. Dice en el libro de los Salmos, ni su espíritu fue fiel para con Dios. Después de que vieron todas esas grandes obras que Dios hizo, después de que vieron cómo Dios los sacó ellos mismos lo escribieron, diestra poderosa, con esa diestra de poder de Egipto, y aún así todavía tentaban a Dios. Todavía, es lo que les digo, ahora creen que Dios lo hacen como quieren. Esto lo tentaban, y ¿qué hizo Dios? Los mató, les dio. Dice en el Salmo, en uno de los Salmos, no recuerdo el número del Salmo, pero dice que tentaron a Dios en el desierto y Dios les dio comida hasta saciarlos, y después la ira de Dios vino sobre ellos y los mató. Así dice la Biblia. Es lo que les digo. Ahora la gente, aquí vemos un ejemplo, que la gente a veces le pide cosas a Dios, Dios los salva, Dios los sana, Dios les da otra oportunidad, y en este tiempo, pues sí, todo está bien, se les acomoda la circunstancia y se olvidan de Dios. Fue lo que le pasó al pueblo de Israel, y era lo que les decía Esteban. Ustedes siempre resistieron a Dios, el Espíritu Santo, lo resistieron, y no soportaron que les dijera la verdad, porque dice aquí la Biblia que Esteban lleno del Espíritu Santo. Cuando usted le habla a una persona de Cristo, cuando usted pasa tiempo con Dios en oración, y cuando usted le habla a alguien, hay personas que no soportan que usted les hable de Dios. Hay personas así, que en realidad no soportan que les hable uno de Dios. Se enojan, dicen, no me hables de eso, yo no quiero hablar de eso. Es como aquí a los fariseos, resisten al Espíritu Santo. Y ahí vimos el ejemplo que nos dio Esteban. Él enfrentó la muerte con valor. Él tuvo esa fe de que, como aquí dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Esteban creyó en las promesas de Jesús, de que iba a estar con él después de esta vida terrenal. Y aquí lo dice que él vio los cielos abiertos y sentado a Jesús, el Hijo de Dios, a la diestra del Padre. Él creyó y él se mantuvo firme. Él se hubiera retractado y dicho, no me apedreen, no es cierto, lo que dije yo es mentira, no se crean, por temor, pero no lo hizo. Él dijo, no, ustedes resisten a Dios, y les dio coraje y lo mataron por esa razón. Imagínense, por predicar el Evangelio. Vamos a continuar leyendo en Hebreos, el capítulo 11. Versículo 32 y 34 al 34. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas,
que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Así que lo que la fe de estos hombres hizo, como les digo, fueron obedientes a Dios, obedecieron a Dios y Dios les respondió, pero no la tuvieron fácil. O sea que la fe no es un puente que nos eleva sobre las aguas turbulentas, sino que es un paso a través de ellas, perseverando en la oración. Eso es la fe. La fe no es un puente que te evita. Y ahorita que estoy hablando de eso, me viene a la mente de un predicador famoso que está en la actualidad. Es evangelista y pastor. Y yo no sabía, pero lo escuché hablar a él y él dijo que falleció su hijo joven. Tenía 33 años su hijo cuando falleció y fue en un accidente de tráfico. No dio detalles de cómo fue o las circunstancias que pasaron, pero fue en un accidente de tráfico. Y es un hombre de Dios, un hombre que predica a Cristo, un hombre que habla del perdón, del amor de Dios. Y usted ahí podrá decir, ¿le falta fe a ese hombre? Podrá preguntarse usted mismo, ¿por qué le pasó? Y usted podrá decir, no, es que le faltó fe. El Señor sigue firme. Han pasado 15 o 13 años desde que ocurrió, el Señor todavía sigue predicando, hablando de Cristo, del amor de Dios, del perdón. ¿Y usted cree que le falta fe? ¿Le faltó fe? Ahí está. Hombres de Dios, como ellos, los del capítulo 11. Es lo que les digo. Esa es la fe, perseverar. Aún en las circunstancias adversas no estamos exentos de lo que nos vaya a pasar. Pero ahí es cuando debemos demostrar nuestra fe. Aferrarnos más a Dios. Lo que le pasó aquí en el capítulo, de lo que habla en el capítulo 11 del 32 al 34, de las personas de lo que padecieron. Ahí vemos que dice que unos cerraron bocas de leones y otros apagaron fuegos impetuosos. Eso habla de Daniel y los jóvenes hebreos. Vamos a leer en Daniel, capítulo 3, versículo 12. Daniel. Vamos a leer del versículo 12 al 18. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo:
No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tu Dios, a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aquí vemos a estos jóvenes que se mantuvieron firmes y que aún dijeron, bueno, y si no, tampoco. Haz lo que tú quieras. Entonces ahí vemos lo que dice el versículo 1 de Hebreos 11, que la fe es la certeza, la convicción, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ellos siguieron creyendo en Dios. Ellos se mantuvieron firmes y no se echaron para atrás. Es el ejemplo que debemos de tomar, como les dije hace un rato, que no nomás es en los tiempos buenos, también en los tiempos malos hay que tener fe, hay que perseverar en Dios y no olvidarse de Dios y mantenernos firmes y fieles a Dios. Y aquí vemos el ejemplo que dice, y si no, pues sepa lo que no te vamos a servir ni a ti ni a tus dioses. O sea que la fe no se mide por oraciones contestadas. Así no se mide la fe. Porque cuántas veces personas, como el ejemplo que di del pastor, es el evangelista, ¿usted cree que ese hombre no oraba por su familia? No oraba por la protección de Dios. Y ahora la religión dice, es que están mal, es que está mal. ¿Usted cree que esté mal ese hombre? A lo que yo he oído y he sabido de él, no. Es que está mal, por eso están pasándole cosas malas. Ay, sí. Y ustedes que están bien, la familia está toda despafarrada. Es una vergüenza, puede decir. Cristianos de toda la vida y con esas cosas. Y pues bueno, aquí como les digo, la fe no se mide así, por oraciones contestadas. Y si tomamos el ejemplo, ahí sí, bueno, usted se fue ya al extremo. Cuando Jesús oró al Padre, ¿qué le dijo Jesús? Jesús le pidió que quitara de él la ira de Dios. Pero Jesús dijo, pero pues no se haga lo que yo quiera, Padre, sino lo que tú me enviaste a hacer. Hay que decir, bueno, ahí que Jesús, ¿qué puede decir cuando Jesús se expresó así ante Dios? Cuando oraba, antes de que lo llevaran preso, lo arrestaran para crucificarlo. Porque Jesús, teniendo todo el poder, él lo podía haber hecho, pero no, él fue obediente a lo que vino. ¿Y estaba Jesús haciendo algo malo? ¿Venir a morir por nosotros? ¿Por eso lo mataron? ¿Ahí estaba mal Jesús? Es decir, usted ya está cambiando todo. No, lo que le pidió Jesús a Dios, ¿qué le dijo? Padre, quita de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Lo que le digo, a veces queremos hacer a Dios a nuestro antojo, pero no, aquí vemos un ejemplo de Jesús. Porque Él sintió como nosotros. Lo mismo que usted siente, el temor. Usted dice, ¿cómo pudo tener temor Jesús? Entonces, ¿por qué le pidió eso? Usted póngase a pensar. ¿Y qué dice? Que lo fortalecieron. Después Dios lo fortaleció y fue como enfrentó la muerte. Y aún así, él todavía como Esteban, agarró el ejemplo de Jesús y le pidió por los que lo mataron, fíjese. Todavía aún así le pidió por quienes lo mataron. Ese es el amor de Dios.
Eso es a lo que vino Jesús, a dar ejemplo y a ser, bueno, hacedores de ese ejemplo, quienes somos cristianos. Así es que vemos cómo Daniel y sus amigos dan un modelo de que enfrentando aún la tortura y la muerte, no negaron, no se echaron para atrás, se mantuvieron firmes. Otra vez estaba leyendo de unas personas en el sur de Corea, eran predicando el evangelio, fueron y los arrestaron, porque estaba prohibido hablar allá del evangelio de Jesús, y los tenían presos. Y entonces, como los iban sacando, era para fusilarlos. Y luego ahí cuando los tenían, decían entre ellos, yo quiero ser primero. Y lo decía otro, no, déjame a mí, yo quiero ser primero. Imagínense, dispuestos a morir. Si el otro hubiera dicho, sí, que a ti te lleven primero, a ver si cambian de opinión. No, ellos decían, llévame a mí primero. Y el otro decía, no, yo quiero ser primero, para ser fusilado y muerto por el evangelio. Y a eso les faltó fe, a esas personas, a esos creyentes genuinos les faltó fe, porque Dios no los libró. Al contrario, enfrentaron la muerte como Esteban. Fueron fuertes, porque sabían, como dije, la recompensa futura que les va a esperar va a ser mayor que lo que pueda tener un hombre aquí materialmente. Y esas personas, hechos reales, ahorita en la era moderna, que estuvieron dispuestos a morir por el evangelio, por predicar a Jesús. ¿Y usted cree que les faltó fe? ¿Porque Dios no los libró de la muerte? No, la fe les ayudó a enfrentarla. Y eso es lo que ahora se ha volteado la fe. Porque sí, cierto, la fe mueve montañas, pero tiene uno que estar agarrado de Dios. Y si no, seguir igual como los jóvenes hebreos. Y si no, pues seguimos, Señor, fieles a ti. Por algo tú lo haces, por algo lo permites. Y eso es la fe. Son ejemplos de personas que en nuestra era moderna les han sucedido acontecimientos adversos. Que usted lo puede admirar a ese evangelista, a ese pastor, por la obra evangelística que él hace. Pero si sabe usted esa situación de su vida, usted va a cuestionarlo y decir, a ese hombre le faltó fe. Como cuestionaban a Job, que Job oraba por su familia y lo que le pasó a Job, que porque le había faltado fe, que porque Job estaba esperando ese día que iba a pasar. No, uno ora por su familia, uno ora por todos sus familiares, conocidos, amigos. Circunstancias pasan, no estamos exentos de nada. La fe no es un puente que nos libra de todo esto, sino que es un paso a través de ella, perseverando en la oración y en la búsqueda de Dios. A Daniel lo echaron a la fosa de los leones y los leones no le hicieron nada. Él se mantuvo firme, también lo amenazaron de muerte. Y él se mantuvo firme con Dios. ¿Y usted cree que no le haya dado miedo? Que lo hayan aventado ahí a la cueva esa de los leones. Pero tuvo su confianza en Dios y Dios lo salvó. Es como les explicaba hace un momento, la fe que libra a unos de la muerte, a otros los hace enfrentarla con valentía. Y eso es de lo que habla el libro la carta de los Hebreos en el capítulo 11, de los héroes de la fe. Héroes de la fe. Héroes de la fe. Todo lo que padecieron. Los primeros cristianos que los perseguían los emperadores romanos y los aventaban al Coliseo, ya sea a pelear con gladiadores
o aventárselo a los leones. Aquí leemos en Hebreos, en el capítulo 10 de Hebreos, ahí dice que fueron espectáculo del mundo. Imagínense, ellos que profesaban a Cristo, aún amenazados de muerte, ellos no les importaba y seguían predicando. Y aún como veían que les hacían, ellos no dejaron de predicar, no dejaron de hablar, siguieron. Y gracias a ellos nosotros estamos ahora predicando el Evangelio. Y fíjense cómo lo predicamos, con qué libertad. La gente puede ir a la iglesia, con qué la libertad usted puede hablarle a alguien de Cristo, sin temor de que vaya a ser preso, echado preso y muerto, como en otras partes del mundo. Y aún así la gente dice que es cristiana, no hablan de Cristo. Al contrario, dicen cristianos y pueden hacer todo lo que el mundo les permite, les pone ahí a la mano y lo hacen, y son cristianos. En vez de aprovechar esa libertad que tenemos en este tiempo, de hablar a los demás de Jesús, del amor de Dios, y de explicarles bien el Evangelio, y de decirles la verdad a aquellos que están empezando, que no van a estar exentos de nada. Jesús mismo lo dijo, en este mundo van a tener aflicción, pero confíen en mí, que yo he vencido al mundo. No hay algo más, pues sí, más bueno que la verdad. Jesús la dijo la verdad. Él dijo, aquí van a estar aquí, y les van a estar expuestos a todo, van a tener aflicciones, pero confiar en mí, que yo he vencido al mundo. Él lo hizo en la cruz. Vamos a leer en Habacuc, capítulo 2 de Habacuc, versículo 1 al 4. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas no se apresurará hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Aquí vemos esta frase que dio, el versículo que dio vida a la reforma del año 1500 de Martín Lutero, que el justo por su fe vivirá. Fue tomada de aquí, de Habacuc. Pero cuando habla que el justo por su fe vivirá, está hablando de la firmeza, de la persistencia, de la creencia, de la solidez, de la fe. Y por eso va a vivir la persona, por esa fe. Pero es esto, por su fidelidad, por su firmeza, consistencia, creencia, solidez, y por su fe. Y eso fue lo que dio la reforma de Martín Lutero, el avivamiento en los 1500. La fe, de creer, de estar firmes, de perseverar, como lo vemos en el libro de Hebreos. Todas esas personas
que vivieron, como lo dice en el capítulo 12 de Hebreos, dice que los antiguos no son solamente espectadores, sino que como gente que nos observa desde allá arriba, sino que ellos fueron los que pasaron por ahí. Todos de los que hablan de Abraham, de Jacob, de David, de Gedeón, de los que menciona aquí algunos, Sansón, Jefté, Barak, David, Abel, Moisés, Noé, Enoc, todas esas personas que nombra el libro de Hebreos, ellos pasaron circunstancias adversas, difíciles. Los profetas, todos los profetas de Dios. Dice que a uno los aserraban. Dicen que el profeta Isaías lo aserraron. Imagínense ser con un serrucho, cortarlo en partes, vivo, por predicar a Jesús. Isaías fue el primer evangelista del Antiguo Testamento hablando de la venida de Jesús, del perdón de los pecados. Y fíjense cómo murió. Y le faltó fe. ¿No tenía fe Isaías? No sé cómo gente puede decir eso. Oh, le falta fe, es que no tiene fe. Si los que tuvieron, Dios por alguna razón lo permitió. Ahí dice usted, entonces ¿por qué Dios lo permitió? Eso no lo sabemos. ¿Usted lo sabe? Si usted sabe todo, no creo que a ellos les haya faltado fe. Al mismo apóstol Pablo, a Pedro, a Santiago, que fueron crucificados como Jesús. Imagínense, Pedro, después de haber negado a Jesús todo lo que él hizo. Decían que pasaba Pedro y la sombra levantaba a los enfermos, se sanaban. Pero era Dios obrando en él. Era Dios en él y aún así no fue excluido de una muerte como la de nuestro Señor Jesucristo. Y aún así él dijo, yo no soy digno de morir como mi Señor. Pónganme de cabeza. Lo que cuenta la historia. Que Pedro no lo colgaron como a nuestro Señor Jesucristo, que él les dijo, yo no soy digno de morir como mi Señor, pónganme boca abajo. Mismo apóstol Santiago, dice que lo crucificaron de lado, así. Y hay un país que tiene esa cruz en honor al sacrificio ese del apóstol Santiago. Y les faltó fe a ellos. Ellos predicaron y no se cansaron de predicar. Y aquí dejaron escrito lo que gracias a ellos ahora nosotros creemos por su palabra de ellos. Y como dice en Romanos, si tú crees en tu corazón que Jesucristo resucitó de los muertos, entonces serás salvo y que es el Hijo de Dios. Vamos a leer en Romanos 10:9. Romanos 10:9 al 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí vemos que la confesión oral declara la firmeza y la creencia en el corazón de la persona. ¿Usted cree que Cristo vino a morir por usted en la cruz? Aquí lo dice. Lo cree en su corazón, usted va a ser salvo, que murió por usted, por sus pecados, para que usted tuviera vida y vida en abundancia. Esa es la fe, creencia. Estar firme, ser perseverante, obediente a Dios, ser fiel a Dios. Esa es la fe. Y eso es lo que dice el libro de Hebreos. Si usted no me
llega a decir, nada, está hablando disparates. Lea todo el libro de Hebreos, lea toda la Biblia. Toda la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Así es que Dios me envió a su Hijo a morir por nosotros. Y si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios lo levantó de entre los muertos, usted va a ser salvo. Tiene que confesarlo con la boca o en su mente, decir y creer que a eso vino Jesús. Y eso es fe. Y su fe va a ir trabajando conforme usted siga en el Evangelio. Su fe va a ir fortaleciéndose y usted va a entablar una relación con Dios cada día, que es lo que le va a dar la fuerza para seguir, para enfrentar lo que tengamos que enfrentar. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tu Hijo, Señor, vino a morir por nosotros, dándonos esta gran muestra de amor, Señor, que aun siendo pecadores, Él murió por nosotros, aun siendo indignos, Él sufrió en la cruz, Él llevó nuestras enfermedades, nuestras heridas, por sus llagas hemos sido curados, y nos ha dado vida eterna, Señor, a través de ese sacrificio. Ha abierto el camino a ti, para hablar contigo, para restablecer esa relación que se perdió, Señor, desde Adán y Eva, para poder entrar confiados, Señor, a tu trono de gracia y saber que de ti recibiremos, Señor, la bendición cuando nos acercamos a ti, cuando te pedimos, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos por aquellos que han escuchado el mensaje, que los fortalezcas, Señor, que los ayudes a entender lo que es la fe, Señor, que los ayudes a llevarla por obra, Padre amado, a ejercerla, Señor, porque nosotros creemos que tú nos has dado de tu Santo Espíritu y que somos más que vencedores en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos y te damos gracias. Amén.